Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, queridos estudiantes del tercer curso de la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este a una nueva clase virtual correspondiente a la materia Filosofía de la Historia. Seguimos avanzando con el desarrollo de la clase 6 y el tema trata sobre el realismo. En la clase anterior hemos desarrollado el tema movimiento iluminista, que exaltó el poder de la razón sobre la fe y la religión. Con ello, creían que podían reestructurar la sociedad, aún presa al conocimiento heredado de la tradición medieval. A través de la unión de escuelas de pensamiento filosóficas, sociales y políticas, los iluministas buscaron extender la crítica racional en todos los campos del saber humano. Por lo tanto, hicieron hincapié en la defensa del conocimiento racional para reconstruir los prejuicios y las ideologías religiosas. Por su parte, estas serían superadas por las ideas de progreso y de perfectibilidad humana. Nuestro tema de hoy se trata sobre el realismo como una tendencia artística europea que se enmarca aproximadamente en la mitad del siglo XIX y que aspira a reflejar la realidad cotidiana de modo objetivo. El realismo surge después de la Revolución Francesa de 1848. El desencanto por los fracasos revolucionarios hace que el arte abandone los temas políticos y se concentre en temas sociales. Asimismo, el realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y no copia objetos mitológicos, religiosos o alegóricos. Su fidelidad al detalle lo diferencia de la glorificación idealizadora romántica, y su concentración en los rasgos esenciales y típicos de los caracteres, situaciones y acciones lo distingue del reflejo de la realidad en sentido naturalista o fotográfico. La meta del realismo no es la belleza, sino la verdad y por tanto el conocimiento de la realidad. El realismo es una tendencia estética y artística, fundamentalmente literaria, pictórica y escultórica, que aspira a la semejanza o la correlación lo más exacta posible entre las formas de arte y representación y la realidad misma que las inspira. Esta doctrina estética surgió formalmente en Francia en el siglo XIX, bajo la influencia del racionalismo y la tradición de la Ilustración francesa, que privilegiaba el intelecto humano y el conocimiento de la realidad por encima de las emociones y el mundo subjetivo. Realismo en el arte. Surge como reacción a la pintura romántica. En un contexto de industrialización, el artista toma conciencia de las consecuencias de la misma y asume y denuncia los problemas sociales derivados a través de sus obras. En la pintura realista destacan las siguientes particularidades: denuncia de las secuelas de la industrialización, pérdida del deseo de evasión del romanticismo para centrar la atención en la realidad objetiva y el presente. Realismo literario. El realismo literario es una corriente que se desarrolla en Europa en la segunda mitad del siglo XIX y se abre paso durante el declive del romanticismo. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de las imaginaciones imperantes durante la primera mitad del siglo XIX
con el fin de explicar la realidad social y analizarla. Asimismo, suponen cambio en el lenguaje y el estilo del periodo anterior. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. Características del realismo literario. Observación y descripción fidedigna de la realidad. La naturaleza es como es y así lo plasman los actores en sus obras literarias. Crítica social y política. Los actores realistas escriben con sus propósitos de denunciar los conflictos de la vida cotidiana. Por ello, en sus novelas siempre se postulan de manera crítica a la sociedad y a la política. La novela como género literario por excelencia. Para los escritores realistas, la novela fue el medio más adecuado para plasmar la realidad. La novela realista destaca por tener una estructura lineal y cronológica de los acontecimientos. Verosimilitud. Existe una clara oposición a la literatura fantástica, lo que se traduce en un intento constante por crear historias creíbles, casi como si fuera un fragmento de la realidad. El realismo literario surge como consecuencia de un contexto social. El descontento de la clase obrera da lugar a diferentes revoluciones en defensa de los derechos de los trabajadores. Político. La burguesía se consolida en el poder y tiende hacia posturas conservadoras para defender y proteger los derechos que habían conseguido hasta el momento. Los gobiernos que se establecen en ese momento también son de carácter tradicionalista, ideológico. La corriente filosófica del positivismo se extiende entre la burguesía, para la cual no existe otra forma de conocer el mundo que no sea a través de método científico, mediante el estudio empírico de los hechos. Neorrealismo italiano. El neorrealismo es otra corriente estética surgida en Italia durante los años 40 del siglo XX. Pretende mostrar la sociedad de posguerra y la vida cotidiana de las personas. Asimismo, este movimiento procura quitar los artificios del medio cinematográfico y para ello rechaza la simulación de entornos en la puesta en escena y utiliza actores no profesionales y anónimos. Sus rasgos estéticos más destacados son producciones parcas de presupuesto, cine comprometido con la vida cotidiana y la sociedad italiana de posguerra. Pretende ser un medio de denuncia y protesta de las condiciones de los más desfavorecidos, especialmente la de mujeres y niños. Realismo social, término usado para el trabajo producido por pintores, grabadores, fotógrafos, escritores y cineastas, que pretenden llamar la atención sobre las condiciones sociopolíticas reales de la clase obrera como un medio para criticar las estructuras de poder detrás de estas condiciones. Si bien las características del movimiento varían de una nación a otra, casi siempre utiliza una forma de realismo descriptivo o crítico. Tomando sus raíces del realismo europeo, el realismo social pretende revelar tensiones entre una fuerza opresiva y hegemónica y sus víctimas.
Para finalizar, podemos mencionar que el realismo es una doctrina estética que surgió formalmente en Francia en el siglo XIX, bajo la influencia del racionalismo y la tradición de la Ilustración francesa, que privilegiaba el intelecto humano y el conocimiento de la realidad por encima de las emociones y el mundo subjetivo. El realismo literario daba largas descripciones de los objetos, ambientes y personajes. Apuntó a modelos de escritura menos ideales y más veraces, que se alejaran de la sensibilidad y la imaginación de los autores para comprometerse con la observación del mundo que los rodeaba en sus detalles sociales, económicos y políticos. Esta tendencia viene a alejarse de la fantasía y de las imaginaciones imperantes durante la primera mitad del siglo XIX con el fin de explicar la realidad social y analizarla. La novela se impone en este periodo como la manifestación literaria más destacada y adecuada para observar, reflejar y explicar la realidad social. Queridos alumnos, luego de 2 semanas de receso, les animo a continuar esforzándose en la realización de los trabajos de manera que puedan lograr sus objetivos académicos. Nos encontramos en breve con una nueva clase virtual. Hasta entonces.